adoro. Sí, Señor. Ahí desciende tu unción, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu unción. Sí, Señor. Cuando yo levanto mis manos en medio de la lucha, en medio del dolor, en medio de la prueba, de la tribulación, cuando yo levanto mis manos ante ti creyendo que tú estás ahí, viene tu presencia, Señor, e inunda mi vida y me hace sentir seguro. Sí, Señor. Aleluya. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu unción, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu unción, porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu unción. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Puede decir aleluya? Díganlo conmigo, aleluya. Aleluya. Eso significa gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a su santo nombre. Paz de Cristo, amados hermanos, nuevamente los saludo y me da gusto verles en el nombre de Jesucristo y también de unir mi espíritu con ustedes para glorificar y exaltar el precioso nombre de Jesucristo este día tan especial, esta tarde tan maravillosa que Dios nos regala. Disfrutémosla a lo máximo. Tomen su asiento unos segundos. Muchas gracias. Les felicitamos por su valentía, por su grande valor que han tenido hasta el momento, que a pesar de las cosas que aparecen a través de los medios de comunicación, aún usted desafía todo aquello que a veces quiere convertirse en nuestro más acérrimo enemigo o hacer que nosotros retrocedamos, pero sabemos que no nos impulsa nuestro orgullo, a nosotros nos impulsa el maravilloso nombre de Jesucristo, su Espíritu Santo que nos sostiene. Amén, hermanos. ¿Cuántos están cansados? Creo que algunos están un poco fatigados por causa de las labores de este día en la empresa a la cual usted por ahí desarrolla su trabajo, pero es el momento que Dios nos da para glorificar el nombre de Jesucristo. El tiempo apremia, se va velozmente y queremos aprovecharlo a lo máximo. Quiero tomar una porción de la Biblia en el capítulo 2 del libro de el Génesis, versículo 7. Quiero que leamos allí en el nombre del Señor Jesús y luego nos brincaremos a tomar otra parte de la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice así la letra en el capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nos brincamos rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos,
y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Quiero hoy en esta tarde, a través de este sagrado libro, tomar dos porciones bíblicas que están ubicadas en un lugar tan distante, pero que en ese lugar tan distante a uno se le llama el Génesis y al otro se le llama el libro de los Hechos. En el libro del Génesis significa el comienzo de todas las cosas, eso significa el comienzo. Pero en el libro de los Hechos, el versículo del 1 al 4 del capítulo 2 del libro de los Hechos habla de el comienzo de la iglesia. Entonces hay un Génesis literal y hay un Génesis espiritual, y precisamente quiero hablar de estas dos porciones bíblicas que corren en paralelo y que de antemano sabemos que hay algo muy interesante en estos versículos y que tienen mucho en común. El apóstol Pablo menciona en el capítulo 2 del libro de Colosenses que las cosas del pasado eran las sombras del porvenir, o eran tipo y figura de las cosas que se presentarían en su momento, hablando en términos espirituales. Y es precisamente donde yo quiero compartir con ustedes, porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios con un verdadero propósito, y precisamente el hombre se le considera, o el ser humano, como la corona de su creación. No solamente le dio énfasis a la figura o a la estructura de aquel cuerpo perfecto de la anatomía de aquel personaje llamado Adán. La Biblia nos dice que el Señor hizo al hombre perfecto, o sea, no había ningún error en él, no había ningún fallo en él. Todo lo hizo de una manera tan detallada, tan precisa, que al ver el Señor de sus manos tomando aquel barro de aquel elemento, nos dice la Biblia que también tomó el elemento del agua, porque para que pueda convertirse en barro necesita considerar los dos elementos, lo que es la tierra o el polvo y el agua. Y precisamente con sus preciosas manos el creador del universo le dio la figura a aquel personaje llamado Adán, y precisamente Adán viene a convertirse como el primero de toda la creación, hablando del ser humano. Sabemos de antemano que 6 días el Señor usó para hacer todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver y lo que no alcanzan a ver, pero en el 6.º día el Señor formó o creó al ser humano y le dio toda la importancia, le dio todo el esmero para que ese personaje tuviese la capacidad que no tenían los demás seres vivientes, refiriéndome a todas las aves, a las bestias del campo, a los reptiles, a todo ser viviente que está o que fue criado en aquel entonces en este mundo. Podríamos decir nosotros hoy en esta tarde, hermano, usted acaba de tomar 2 porciones bíblicas y nos ha dicho que hay algo en común en estas 2 cosas que acaba de mencionar, en la creación de Adán y en la creación de la iglesia. La iglesia también es un cuerpo
pero es un cuerpo espiritual y la Biblia dice que es el cuerpo de Cristo hablando espiritualmente. Aunque el cuerpo de aquel personaje llamado Adán también era el cuerpo de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo formó, porque era el dueño de todas las cosas que Él había creado. Pues el capítulo 1 del libro según San Juan dice que todo fue creado por Él y para Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces nos damos cuenta que en estas dos creaciones que vemos aparece un fenómeno y que eso que aparece logra darle vida a ambas cosas. A Adán, a través del soplo de Dios sobre su nariz, nos dice que una vez que sopló sobre su nariz fue un alma viviente, o sea, el espíritu, una vez entrando en el cuerpo de Adán, este personaje empezó a moverse, empezó a razonar todas las cosas, le empezó a dar una capacidad asombrante, que cuando este hombre, una vez que fue criado, Dios le dio la facultad, la autoridad de ponerle el nombre a todos los animales, y no solo eso de lo que Dios había criado, sino le dio el señorío sobre todo ello de lo que Dios había criado. Pero una vez que Adán, que Dios sopla sobre su nariz, entonces entra el raciocinio, entran los sentimientos, entran los pensamientos, entran las emociones. Entonces esta es la parte que hace adicionalmente una vez que entra el espíritu en el cuerpo, y entonces empieza a moverse conforme a la voluntad de Dios, conforme al mandato de Dios, y establece el Señor una norma a Adán donde él tiene que moverse en ese parámetro y donde él tiene que desarrollar el trabajo que Dios le había encomendado de cuidar la tierra y sojuzgarla. O sea, no crió a Adán solamente para colocarlo como un maniquí o como algo que tenía que ser admirado por todos los seres vivientes que Dios había creado. No, Dios lo hizo, dice la Biblia, a su imagen y semejanza. Dios lo crió, lo formó y lo hizo. Y Adán empezó a desarrollar el trabajo de una manera tan perfecta, de una manera tan precisa, de una manera tan dinámica, con una energía asombrante, de tal manera que para Adán no había cansancio, para Adán no estaba él sujeto al tiempo, porque él estaba bajo el señorío de Dios directamente, y él tenía una comunicación con su Criador, él tenía una comunicación con el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu de Dios venía al huerto y hablaba con Adán. Esa era la facultad, la dicha, el privilegio que tenía Adán de poder platicar con su Creador, oír la voz audible de su Creador, y el Señor oía la voz de ese cuerpo que ahora no estaba allí inerte, sino que ahora tenía la facultad para razonar las cosas de una manera tan exacta, de una manera tan precisa, de una manera tan asombrante. Entonces la creación de Adán es asombrante, se convierte en la corona de Dios. Pero ¿qué con la otra parte que estamos tomando de la Biblia? ¿Por qué me hallé en la necesidad de tomar el Génesis, el comienzo de todas las cosas? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo se movieron? ¿Cuál fue el primer personaje que empezó a caminar y a explorar y a conocer todo lo que Dios había creado y le había dado la facultad, le había dado la autoridad sobre todo lo que Dios había hecho? Paz de Cristo, hermanos. Le he llamado a este mensaje el soplo divino de Dios sobre la iglesia, porque así como sopló
sobre Adán en el principio de la historia de la creación, cuando Dios instituye todo lo que nosotros alcanzamos a observar y a razonar. Adán, desde el principio de la historia, nos dice que Dios le dio la capacidad y el conocimiento para saber el propósito de Dios hacia él y hacia toda su creación. Esa fue la grande capacidad que Dios le dio. Una vez que nace la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que así lo menciona el libro de Efesios capítulo 5, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero antes de que el cuerpo de Cristo empezara a militar en este mundo, desarrollando un trabajo que hoy, de una manera tan honrosa y que nos debemos de sentir tan orgullosos de ello, que ahora nosotros exploramos terrenos que la gente que no tiene el conocimiento de la verdad, que desconoce el propósito de Dios hacia su vida, a Dios le ha placido darnos el conocimiento pleno de su propósito, y sabemos por qué estamos en este mundo, para qué estamos en este mundo, a qué hemos venido a este mundo, cuál es el propósito de Dios del cuerpo de Cristo en este mundo sobre la tierra. No sé cuántos de los que están aquí saben cuál es el plan de Dios sobre la tierra y cuál es el conducto que Dios le ha placido usar para que el nombre del Señor sea glorificado. Pero la iglesia o el cuerpo de Cristo, una vez formado, nos dice la Biblia que aquel pequeño puño de personas, de testigos oculares que nos menciona el capítulo 1 del libro de los Hechos, que eran 120 testigos oculares de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, fueron ellos también partícipes de ese soplo celestial que vino sobre aquellos que estaban reunidos en un solo lugar con el propósito de recibir lo que Dios tenía determinado sobre el cuerpo de Cristo, que eran aquellos 120 discípulos de Jesucristo. El capítulo 2 del libro precisamente de los Hechos o del Génesis espiritual, porque ha de saber que el libro de los Hechos es el Génesis espiritual, porque es el comienzo de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Que el libro de los Hechos nos habla de la apertura, nos habla del inicio de la iglesia sobre este mundo. Pero quiero decirle una cosa, que la iglesia no empezó a moverse por sí sola. La iglesia no podía conducirse y darse vida a sí misma. Necesitaba el acontecimiento de lo que ocurrió en el Génesis del Antiguo Testamento, cuando vino el Espíritu de Dios sobre el cuerpo de Adán y sopló sobre la nariz de Adán, y fue un alma viviente y se incorporó y empezó a razonar las cosas y a tener el entendimiento y explorar todos aquellos hermosos terrenos que Dios había hecho para que él se moviera y se juzgara y cuidara la tierra. Alabado es el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos podemos alabar a Dios por ello? Porque han salido ideologías o teorías de personajes que han quedado asentados en la historia, en libros de hechos de intelecto humano, no de el intelecto de Dios, no en la mente de Cristo, como un Carlos Darwin, como maneja los que manejan la teoría de Big Bang, y muchos personajes que han contradicho la existencia o la realeza de Dios, que este mundo alguien lo formó, no fue una explosión cósmica, fue el hacedor de todas las cosas, que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Que la deidad ellos la conocen, la desconocen, pero nosotros la conocemos, porque la deidad de ellos es el príncipe de este mundo, pero la deidad de nosotros es el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, y que hoy en esta tarde está aquí con nosotros para revelarnos su verdad. Paz de Cristo.
Una vez que aquellos testigos oculares que eran el cuerpo de Cristo les dijo: no se vayan de Jerusalén, no se retiren de ese lugar, porque es necesario que ustedes reciban algo que es tan elemental, tan importante en sus vidas. No pueden ustedes moverse bajo sus propias capacidades. La tarea que yo les he dado que desarrollen, o la gran comisión, no la pueden desarrollar bajo sus propias fuerzas, no la pueden desarrollar bajo sus propios pensamientos o bajo sus propias ideas. Esto que ustedes van a hacer lo van a desarrollar conforme al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, una vez que esté dentro de ustedes, entonces ustedes empezarán a explorar todas aquellas cosas que yo les he mandado, para que cada uno de ustedes vean el grande poder, y la gente que desconoce el propósito de Dios hacia su vida se den cuenta de lo que ustedes poseen, la facultad, el carisma que yo les he dado para que mi nombre sea glorificado. Creo que esto es importante, que la iglesia sepa con qué fin, con qué propósito Dios la ha colocado en este mundo. Pero el versículo 1 del capítulo 2 nos menciona que el Señor se tuvo que valer de una festividad judía para que aquellos que estaban reunidos en ese lugar, una vez que ellos pudiesen recibir el soplo del Espíritu Santo o el soplo divino, aquellos se dieran cuenta realmente de la existencia de la realeza del Dios Todopoderoso. El versículo 1 comienza y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Sabían ustedes que nosotros todos somos miembros, hermano, y todos los miembros que conformamos, hermanos, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo? El capítulo 12 del libro de los Corintios, el primer libro, nos dice en su palabra, en el capítulo 12, que Él colocó sobre nuestro cuerpo los miembros como Él quiso, para que cada miembro de nuestro cuerpo tuviese una utilidad diferente, una función diferente, y todos conformaran en sí un cuerpo espiritual. ¿Cuántos lo alcanzan a entender esto del capítulo 12 del primer libro de los Corintios? Solamente lo quiero tomar como una referencia para que usted se dé cuenta que aunque nosotros somos un cuerpo espiritual, hay funciones diferentes en el cuerpo de Cristo. Hay carismas diferentes o facultades diferentes en el cuerpo de Cristo. Unos son manos, otros son pies, otros son cabeza, otros son piernas, otros son cintura, otros son dorso, otros son hombros, otros tienen diferentes habilidades, donde cada uno de ellos está integrado en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Adán estaba conformado por diferentes miembros, y todos los miembros empezaron a moverse, todos los miembros empezaron a darle la utilidad que realmente tenía para desarrollar el trabajo que Dios le había encomendado. Pues así, de la misma manera, también la iglesia es un cuerpo formado por muchos miembros que conforman el cuerpo de Jesucristo. Y precisamente a la manera como ocurrió en Adán, dice que estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino del cielo, así nos menciona, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo quiero que vea esto porque es muy importante. Cuando Adán, estando su cuerpo inerte, sopló por su nariz, todo ese soplo llegó hasta los rincones en el interior del cuerpo. Todas las células, todos los átomos, todo lo que conformaba de lo que había
Dios criado a este personaje, nos dice que todo tomó vida. ¿Cuántos lo creen? Todo tomó vida. Pues dice en el comienzo del Génesis espiritual que la iglesia toda tomó vida. Dice, porque llenó todo aquel lugar. Todos los que estaban ahí, todos recibieron del soplo del Espíritu Santo. Nos dice el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos recibieron la vida de Dios, todos recibieron la vida del Espíritu Santo, todos recibieron del soplo divino. Todos los que estaban allí esperando la promesa del Padre, todos los discípulos que conformaban en ese momento el cuerpo de Cristo, todos recibieron del soplo de Dios. Una vez que recibieron del soplo de Dios, fue manifiesto, porque empezaron ellos a alabar y a glorificar a Dios en otras lenguas según les daba el Espíritu que hablasen, de tal forma que esto fue evidente que algo sobrenatural, no de este mundo, había llegado por voluntad divina de que todos fuesen partícipes del Espíritu Santo. En sí, ¿cuál es el fin de esto? ¿A dónde queremos llegar de que la iglesia es llena del Espíritu Santo? No, aunque nos menciona la evidencia o la manifestación inicial del Espíritu Santo, nos habla de su manifestación. Pero no quiero hablar en sí de la manifestación o de la evidencia del Espíritu Santo, que son las nuevas lenguas, que nos menciona el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo del 15 al 17, que nos menciona nuevamente en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 46 al 48, que nos menciona el capítulo 19, versículo 6 del libro de los Hechos. Podría mencionar muchas partes bíblicas de la evidencia o de la manifestación inicial del Espíritu Santo, pero no quiero entrar en sí sobre la evidencia de las nuevas lenguas, sino quiero hablar de un propósito. Y ese propósito tanto usted y yo lo debemos de conocer, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Como mencioné anteriormente, cuando sopló sobre Adán, no sopló sobre él para que tomara vida y empezara solamente a contemplar lo que Dios había creado. No, en ninguna manera, amado hermano. Dios sopló sobre Adán para que empezara a sojuzgar la tierra, para que empezara a cuidar la tierra, para que empezara a trabajar en ella, para que empezara con ese dinamismo, con esa energía, y empezar a administrar lo que Dios le había mandado sobre todo ser viviente que Dios había creado en el principio de la historia. Cuando habla de facultad, cuando habla de autoridad, cuando habla de un poder que Dios le ha dado a Adán, nosotros en este tiempo somos el Adán espiritual, el cuerpo de Cristo, y nos ha dado una autoridad delegada de parte del supremo Dios, del Dios todopoderoso. Quiere decir que nosotros tenemos un trabajo que desarrollar en este mundo. Nosotros los poseedores de ese soplo divino, nosotros los poseedores o los partícipes de ese viento recio que sopló, y que ahora por la gracia, aún todo aquel que va entrando al camino del Señor y se convierte también en parte de la iglesia, Dios sopla sobre él para que sea lleno del Espíritu Santo y empiece a activarse, empiece con una energía, empiece con un dinamismo. La iglesia debe de ser dinámica, la iglesia debe de tener energía. La iglesia, Dios le ha dado un poder para que empiece a desarrollar un trabajo en este mundo. Paz de Cristo. Así como le dijo a Adán que es lo que iba a hacer, también Dios le dijo a la iglesia que es lo que iba a hacer. El capítulo 1 precisamente del libro de los Hechos
del versículo 8 dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Todos se van a dar por enterados. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién los mandó? Ellos van a sentir algo que ustedes poseen y que ellos no tienen, que ellos desconocen, pero que la iglesia lo conoce. Disculpe la expresión, hermano, porque así lo marca la escritura, que Adán, cuando empezó a desarrollar el trabajo, todos los animales, aún la fiera del campo, todos los animales más toscos, más rudos, más peligrosos, podríamos decirle, que tenían las garras más fuertes, que tenían la habilidad más asombrante, cuando veían a Adán se postraban, porque Adán tenía algo que los animales no tenían. ¿Sabe una cosa? El libro de los Corintios me dice que el hombre animal no percibe las cosas espirituales porque le es locura. Todo aquel que no ha venido al conocimiento de la verdad, Dios lo coloca en ese nivel, hermano. Y aunque se vea o se escuche algo fuerte, hermano, hablando espiritualmente, ellos son como animales porque no tienen el raciocinio de Dios, no tienen el conocimiento de Dios, se guían conforme a sus instintos del alma, del corazón, de sus sentimientos, de sus pensamientos, bajo sus propias ideas, bajo sus propios conceptos. Así como el reino animal de aquel entonces se manejaba conforme a su instinto, este mundo también se maneja de esta manera. Pero hay un Adán espiritual lleno de energía, que posee el soplo de Dios, y que aunque ellos no entienden de qué se trata sobre la creación del mundo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, sí sabe de qué se trata el estar en este mundo, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y a través del soplo del Espíritu Santo tenemos nosotros la autoridad y la facultad para desarrollar trabajos, los cuales ellos deben de darse por entendidos que hay un Dios que les ama, y que nosotros tenemos la revelación divina, el conocimiento de Dios, la mente de Cristo, y que esa iglesia posee una fuerza que el mundo no puede entender ni puede apercibir, por cuanto nosotros, los que hemos venido al conocimiento de su palabra y formar parte del cuerpo de Cristo, tenemos esa facultad del conocimiento de Dios. Pero ¿qué va a desarrollar? ¿Qué trabajo va a hacer en este mundo? Aquí me dice la Biblia, a través de su palabra, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Así nos dice la palabra de Dios. Pero también nos dice que cuando el Señor Jesús, en el capítulo 4 versículo 16 al versículo 18, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para libertar a los cautivos, para abrirle la vista a los ciegos, para vendar a los quebrantados de corazón. Alabe y glorifique el nombre del Señor, para enseñar las buenas nuevas de salvación. Para eso es el Espíritu Santo, para dar testimonio, para dar a conocer el propósito de Dios hacia la humanidad, de que ellos se den cuenta que hay un Dios que les ama, de que hay un Dios que se humanó y que vino a este mundo a pagar un precio a través del cuerpo que el Señor tomó, ese velo de carne, el cual a Dios le plació usar aquella mujer, como he mencionado, la Virgen María, y dar a luz un personaje llamado Jesús, que significa el Salvador. Nosotros, amados hermanos, el cuerpo de Cristo, no estamos en este mundo solamente por formar parte de la creación de Dios. Estamos en este mundo para desarrollar un trabajo con la energía de Dios, con la energía del Espíritu Santo. El capítulo 16, según San Marcos, del versículo 15 al versículo 17, el Señor les dijo y dio la orden, la gran comisión:
porque esa es la comisión, la gran tarea que nosotros debemos desarrollar en este mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere, este será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Quiere decir que nosotros tenemos un poder grande. Nosotros tenemos que ir en pos de esa gente que necesita al Señor. Nosotros tenemos que manejarnos con dinamismo. Creo que la iglesia se ha equivocado y lamentablemente parece ser que hemos creído que solamente Dios nos ha formado con el propósito de su alabanza, de cantar, de aplaudir, de reunirnos en un lugar como estos. No, amado hermano, Dios nos llamó, Dios nos formó, Dios nos llamó y Dios nos dio la comisión y nos dio la facultad de que nosotros nos movamos bajo su poder para que esa gente que no conoce a Dios le conozca. Ese es el trabajo de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, el cual el Señor sopló sobre él para que fuese testigo. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Independientemente de las lenguas, independientemente de la señal inicial o la manifestación o de la evidencia, está bien, hablamos en lenguas y nos edificamos a sí mismos y hablamos misterios para con Dios, pero no queda ahí. No solamente nos dio su presencia para sentir bonito, para sentir hermoso, para sentirnos fenomenal, para sentirnos llenos de Él. Nos dio su presencia, sopló sobre nosotros para que nosotros nos activásemos, para que nosotros empezásemos a trabajar. ¿Cuántos son del cuerpo de Cristo? ¿Sobre cuántos el Señor ha soplado? Sigue soplando. El cuerpo de Cristo sigue creciendo. Y conforme va creciendo es que su presencia se va moviendo. Sigue soplando, sigue soplando. Y el Señor se sigue moviendo. Hay alguien que hoy en esta tarde quiera decirle al Señor: sopla sobre mí, Señor, sopla sobre mi vida. Quiero moverme, quiero activarme, quiero ser dinámico en tu obra, quiero estar lleno de energía de ti, quiero desarrollar la gran tarea de la proclamación del evangelio. Quiero activarme en mi casa, quiero activarme con mi familia, quiero activarme en mi colonia, quiero activarme en mi ciudad. Quiero explorar otros terrenos, porque esa es la facultad que Dios te dio. Yo navegaré en el río de tu espíritu. ¿Cuántos quieren ser impulsados por Él? Y ahí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida. Aleluya. Que me comprende. Gloria a Dios.
a ti, levanta tus manos. Desciende como fuego, Sopla sobre mí, Señor. como en el Pentecostés. Sopla sobre mí, Señor. Y lléname de nuevo. Lléname, Señor. Espíritu, Espíritu, Aleluya. desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Quiero hacer el trabajo, Señor. Yo navegaré en el río de tu espíritu, y ahí adoraré al Dios que me amó. Llena mi vida de tu Espíritu Santo. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende. Aleluya. Sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, Gloria a Dios. como en Pentecostés. Aleluya. Y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Aleluya. Como en Pentecostés. Gloria a Dios. Y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, Sopla sobre mí, Señor. desciende como fuego. Sopla. Como en Pentecostés. Y Gloria a Dios. lléname Aleluya. de nuevo. Gloria a Dios. Hace falta su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Dios quiere oír un clamor. Quiere ver esa inmensa necesidad en tu vida de que necesitas el Espíritu Santo. Si lo necesitas, levanta tu mano y empieza a pedir. Necesito tu Espíritu Santo, Señor. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname. Lléname, lléname con tu amor.
Señor. Lléname, Señor. Pídele que te llene, hermano. Sopla, sopla como el día del Pentecostés. Sopla como soplaste sobre Adán. Sopla, llena, llena, llena nuestra vida, Señor. Sopla, sopla, sopla. Espíritu Santo, sopla. Pídele, hermano, que sople sobre ti. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Sí, Señor. Su gloria, se siente su gloria, se siente. Llénate, hermano, llénate. Ahí está su Espíritu Santo, ahí está. Levanta tus manos. Gloria, 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 gloria. Se siente. Hay un fuerte viento, hay un viento suave. Aleluya. Está soplando el Espíritu Santo, está soplando Dios. Solo la música. Levante sus manos. Levante sus manos. Solo la música. Levante sus manos. Oh, empiece a decirle al Espíritu Santo: aquí estoy. Aquí estoy, Espíritu Santo. Oh, gloria. Es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Oh, ahí va a soplar. Oh, ahí va a soplar. Aleluya. Oh,
va y viene. Abre tu corazón, empieza a alabarlo, alábalo, 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 alábalo. Gloria, gloria, gloria. Magnifica su nombre. Gloria, 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 gloria. Oh, aleluya. Está cayendo, está bajando, se está sintiendo su poder. Gloria, Espíritu Santo. Sopla, sopla sobre José, sopla sobre José, sopla sobre Daniel, sopla sobre Hugo, sopla sobre Martín, sopla sobre David, sopla, Señor, sopla, 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 sopla sobre Dulce, sopla. Adóralo por lo que ha hecho esta tarde. Adóralo por lo que ha hecho, porque Él es Dios. Aleluya. 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 Dios quiere oír muchos aleluyas. Dije, Dios quiere oír muchos aleluyas. Dígalo, aleluya. Aleluya. Aleluya quiere decir gloria a Dios. Dígalo, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Hermanos pentecostales, vamos a avivar el fuego. Hermanos pentecostales, vamos a avivar el fuego. Avivar el fuego, el fuego cae
Gracias, Señor. Paz de Cristo, amados hermanos. Nos despedimos no de la presencia del Señor, sino de este servicio, recordándole nuevamente el domingo aquí estaremos con la ayuda del Señor para glorificar el nombre de Jesucristo. Quiero notificarles